Esto pasó en Radio Noticias. Acá estamos discutiendo. No, tenés cinta roja por si acaso, para no generar envidia, ¿viste? No, ponemos una cintita roja ahí abajo, digamos, en los títulos para evitar la envidia, pero bueno, ahí estamos. Está bien, está bien. No, mira, digo, a ver, lo que pasó en los llamados mercados, en realidad, que son tipos que hacen su trabajo, que es simplemente comprar y vender acciones o títulos públicos, etcétera, era lo previsible que iba a suceder. Es más, hacía más de una semana, creo que lo charlamos nosotros, hasta que DEA me dejó sin luz y no, bueno, después ya no pudimos hablar más, pero ya lo habíamos hablado, que había encuestas que le daban muy parecido al resultado que finalmente hubo. Quizás no tanta diferencia, pero quedaban como ganadoras juntos. Y eso impulsó subas, primero tímidas, de gente que, bueno, a ver, que se jugaba unos pesos, unos dólares en todo caso, a ver si realmente pasaba eso. Y esto fue lo que sucedió. Hoy va a haber seguramente en estos días, después va a haber lo que se llama toma de ganancia, es decir, el tipo que compró 15% más barato lo vende, se lleva un 10% por lo menos de ganancia en unos días, no está mal. Pero en realidad, a ver, las cuestiones de fondo siguen siendo las cuestiones de fondo y nadie en su sano juicio puede decir, no, esto va a cambiar, va a haber más moderación, o va a haber, se va a radicalizar aún más el discurso. El gobierno está embretado en cierta medida, porque hoy hay un pago al Fondo Monetario, se lo van a hacer con los DEC, con los derechos especiales de giro que el fondo ya le regaló, ¿no? En diciembre hay otro, el mismo monto, también lo va a pagar con eso, pero después ya se acaban los DECs. Se acaban los DECs, las reservas de libre disponibilidad, esas que realmente el gobierno puede usar, no llegan a los 5.000 millones de dólares, que para una economía del tamaño de la Argentina, unos 450, 500.000 millones de dólares, es inexistente. Digamos, tengamos en cuenta esto, es menos de un mes de importaciones. Y si no hay ingreso legítimo, o sea, de dólares contantes y sonantes, va a tener un problema. En marzo empiezan de nuevo los vencimientos con el Fondo Monetario. Digo, vos podés restringir las importaciones hasta ahogar, asfixiar literalmente la tibia recuperación que tenés, pero ¿qué más podés hacer? En serio, digo, o sea, el gobierno está muy embretado, zafó este año porque el precio de la soja, de los productos que exporta la Argentina, le dieron 10.000 millones de dólares adicionales a los que a los que hubo el año pasado, y sobre todo 2019. Ya dijimos que el año pasado no se puede considerar, es un año tan atípico que mejor sacarlo del medio. Y además los 4.500 millones de dólares que recibió del fondo. O sea, son casi 15.000 millones de dólares extra que el gobierno recibió. Y ya no hay más, por lo menos hasta marzo, que empiece de nuevo el ingreso de los dólares de la cosecha gruesa, segundo trimestre, etcétera. Ahora, la soja cayó casi 20% su precio desde mayo hasta acá, que fue el pico. El maíz también, el trigo también. O sea, si no arreglás con el fondo, ¿qué vas a hacer? ¿Y cuándo vas a arreglar con el fondo? ¿Vas a seguir emitiendo para dar más plata, para darle bonos especiales a jubilados? Sí, lo podés hacer, pero después eso se te va en contra porque es una cantidad de plata, hay mucha plata dando vuelta. Desde el año pasado hasta ahora se emitieron 3 billones, que es millón de millón, 12 ceros. Entonces uno pone 1 y 12 ceros, eso es un billón.
de pesos, de circulante para reactivar la economía, para que no se caiga. Vos te acordás, el año pasado fue el IFE, fueron los repros. Este año no hubo IFE, no hubo IFE. Hubo un ajuste muy fuerte en el gasto en el primer semestre de unos 800.000 millones de pesos. Es una cifra monumental, Carlos. Pero bueno, en algún momento van a tener que aflojar el bolsillo, supongo, ¿no? Bueno, ¿Cómo la ves? bueno, yo, digamos, lo que veo, en realidad lo que estoy viendo es que la gente votó y evidentemente hay una expresión, ¿no es cierto?, que nos tiñe a la Argentina de otro color, ¿no? Básicamente. Lo que me sorprende es que cada vez la gente tenga menos tolerancia, ¿no?, a los resultados de una gestión, como que si no hubiese existido una pandemia, ¿no? Estamos juzgando tal vez ¿no?, a una gestión de gobierno como si no hubiéramos tenido pandemia o si no tuviéramos pandemia, y sí la tenemos, ¿no? Entonces digo, ahora habrá que ver si cómo impacta esto en la gente, porque según lo que dijo Cafiero ayer, ¿no?, en todos los lugares donde hubo elecciones no le fue muy bien a los que gestionaron la pandemia. Mira, hubo provincias donde se ganó. Yo creo que se juntaron muchas cosas, que no es solamente la no existencia de la pandemia o de la cuarentena, digamos, diferenciemos los casos. El tema aquí no fue la pandemia, fue claramente la cuarentena, el prohibir, digamos, la circulación de tal manera que fue quizás necesaria, no lo sé, porque los hechos, no sé si fue tan eficiente. Tenemos más de 110.000 muertos, ¿sí? Digamos, o sea, la cantidad de muertos en la Argentina es muchísimo. No respetamos todo lo que vos quieras, pero en estos momentos el nivel de contagio bajó muchísimo, por suerte, gracias a la vacunación, etcétera, pero igual las muertes siguen altas. No sé por qué, sinceramente no sé por qué. Pero digo, no hubo IFE, ojo, digamos, cuando decimos, viste, no hubo pandemia, la gente no lo tuvo en cuenta, hay poca tolerancia, etcétera. Yo creo, a ver, los primeros 6 meses, los primeros 9 meses de la cuarentena fueron impecables, el comportamiento de la gente, fue impecable, sinceramente. Se bancaron todo. Es cierto que tenías el IFE, la ayuda oficial era mucho mayor de lo que fue este año, etcétera. Había además un voto de confianza, la esperanza en el nuevo gobierno. Y este año no fue así. Digamos, yo puedo entender todos los motivos desde lo económico. Ahora, todo esto, el ajuste, el fuerte ajuste que hizo el señor Martín Guzmán, aunque no se note formalmente, fue muy fuerte. Las jubilaciones perdieron casi un 20% de su poder de compra. Digamos, fue lo primero que hizo Alberto Fernández, el equipo económico fue nuevamente modificar una ley para recortarle aún más los ingresos jubilatorios, también los ingresos de los salarios públicos, que son los que más cayeron. Digo, eso también influyó, me parece, digamos, la desaparición. Oscar, esto es algo que el gobierno lo sabía, ¿no? O sea, esto es algo que el gobierno sabía y decía, creo que en la especulación de la elección, digo, acá mezclamos, ¿no?, tal vez todos los parámetros, pero digo, en la especulación estaba extender las elecciones 2 meses para llegar mejor en el contexto de pandemia con las vacunas. Desde la salud pública, impecable, porque bueno, había mucha circulación de gente y podríamos haber tenido realmente una tercera ola muy impactante. O sea, desde lo sanitario la medida creo que es impecable, que estuvo bien y demás. Ahora, el gobierno creo que creyó que eso lo iba a ayudar a llegar mejor parado, ¿no?, en las elecciones. Eso por un lado. Pero que todos sabían que en el mes de noviembre va a pasar por la economía. La duda que se genera es que si en esa capacidad de recuperación que pueda tener el Frente de Todos, ¿no?, va a llegar a que impacte en solamente 2 meses
una recuperación económica que haga cambiar el voto. Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo te escuchaba ayer hablando con Quique, ¿no? Y algunas de las cosas que decía Quique son rigurosamente ciertas. Digo, o sea, lo digital está fantástico, hermano, pero vos si no bajás al territorio, si no te embarrás, ¿viste? O sea, hay gente que no tiene celular, hay Claro, gente que no tiene computadora. te pregunto Digo, esto, ¿pero vos crees que la bajada de Macri, Bullrich, Vidal, Santilli a los territorios, esa bajada en este contexto de pandemia, no, sirvió? No, evidentemente esa no, territorialidad no lo es. no, pero yo hablo del Frente de Todos. Vos me preguntaste por el tema de la pérdida de votos del Frente de Bueno, Todos. pero no tendríamos que mirar más en el frente de todo la tensión política interna, digamos, por ejemplo, También, el también, albertismo existe. Si el albertismo existe, ¿qué votos aportó? Si el masismo existe, cinco. qué votos aportó al frente? ¿No? Entonces vos decís, Perdón, esto Massa, es una mesa de tres patas, ¿no? Está el kirchnerismo, para definirlo claramente, o el cristinismo, está Massa como parte de ese pilar, y Alberto, que también, digamos, generaba como una esperanza. De hecho, tuvo una nota de crédito enorme, la gente confió en Alberto y evidentemente no sé si el frente está pagando, digamos, la falta, ¿no?, de capacidad de Alberto para poder seguir en un camino más dialoguista, o si en realidad cuando hay que poner el voto se hizo fuerte el kirchnerismo, que aportó su caudal electoral, pero que el resto no puso su cuota aparte. mirá, Massa perdió en Tigre, que es su pago chico, o sea, no es chiste esto. Massa financió al señor Spert para que Spert le saque votos a Juntos, o digamos, yo creo que cada uno hizo lo que pudo. Lo que me parece, o sea, Frente de Todos, hubo lugares donde, por ejemplo, en Avellaneda arrasó, pero perdieron en Quilmes. Entonces yo digo, es el Frente de Todos, es la Cámpora, son los intendentes que jugaron en contra de la Cámpora porque no le dieron el espacio que querían por la territorialidad que se supone que manejan los intendentes. Vos decís, cada uno aportó lo suyo. ¿Qué aportaba Alberto? Alberto aportaba el peronismo del interior. O sea, la elección de 2019 fue, con Cristina no podemos, ahora sin Cristina no llegamos. Se unieron todas las tribus políticas del peronismo, por decirlo de alguna manera, y ganaron, como siempre sucedió en este país, cuando el peronismo va unido, gana. Excepto ahora. Es llamativo desde 2005 que el peronismo no gana una votación de medio término, ¿sí? Como es esta. No es poca cosa eso, no es poca cosa. Ahora, ¿qué pasó con el albertismo? No tiene futuro, básicamente, porque Alberto es una especie de delegado de algunos gobernadores, no de todos, a los cuales tampoco le fue demasiado bien. Digamos, Capitanich perdió en Chaco. Sí. Capitanich, el Coqui perdió en Chaco. No es una cuestión menor. Digo, creo que se han jugado muchas cosas de las cuales creo que hay un voto bronca muy marcado en la Bueno, gente. adherís al voto bronca entonces. Mirá, digo, pero es una bronca con base, es una Pero bronca pará, con te digo fundamento. esto, este es O el sea, no voto, es que la gente se volvió loca. O sea, yo te digo algo, dame un mirá, punto, poneme un punto ahí, poneme un punto, porque digo, es interesante esto que planteas. Ahora, ¿el voto bronca fue de la sociedad en su conjunto o fue del frente? Porque me parece bueno, que ahí le faltan, los votos que le faltan al frente, no es que pudieron haber sido a Juntos, o tal vez no fueron a votar. es posible que no hayan ido a votar,
digo, es una forma de sabotear, por decirlo suavemente, es una forma de sabotear a lo que se supone es tu candidato natural. Bueno, acá me ¿Sí? dicen que estamos midiendo bien, Oscar, y tenés, viste que nosotros tenemos algunos oyentes que son un poco picantes, ¿no? Entonces quieren participar, entonces mandan algunas opiniones. Creo que son opiniones, no preguntas, ¿no? No, una pregunta, a ver, dale. Pregunta al economista. ¿A la Argentina no le conviene explotar las minas de oro abandonadas y por descubrir? Jorge. Esa es más puntual, es para tu mundo, la Sí. economía. Las minas de oro, las minas o sea, el litio, que es una sal, Que también es las finito, ¿no? minas de cobre, digo, sí, por supuesto, digamos, la Argentina es básicamente un gran proveedor de materias primas. Digo, tenemos la segunda reserva de litio del mundo. El litio es fundamental para las baterías de autos eléctricos, de la compus, etcétera. Sí, claro. Ahora, hagamos las pilas, las baterías en la Argentina. Claro. No mandes la sal sin procesar al exterior. Esto es lo que hay que lograr. No es tan difícil, caramba. No Bueno, es tan parece difícil. que sí, porque no creo que al mundo le importe mucho que nosotros fabriquemos. Otra más, dale. Buen día, Carlos. Ahí estoy escuchando la nota. Con respecto a las elecciones, yo creo que el tema de que hubo pandemia, eso no está en tela de discusión. El tema que capaz mucha gente no le gustó la foto de Olivos. Cuando todos estábamos complicados, había fiestas ahí. Y yo creo que también pesa mucho el tema de inseguridad y economía, que son temas que no se tocan bajo ningún punto de vista. Bueno, eso podríamos decir, bueno, eso tiene razón, podríamos decir, no tiene razón, pero no impactó en todos lados de la misma manera. Porque si no, ¿cómo explicás? No lo tengo habilitado en el audio a Oscar. No digo, esto no se explica, sí, puede tener un fundamento, pero no es una sola razón, ¿no? Está claro que No, no impactó igual. Pero eso, nuevamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice el oyente, pero nuevamente, es una parte del voto bronca, ¿sí? Digamos, hay gente a la cual eso lo ofendió, por decirlo de alguna forma, mucho más que cualquier otra cosa. La marcha de las piedras, que fueron familiares de las víctimas del COVID, fueron a llevarle las piedras. ¿Qué hizo el gobierno? Secuestró las piedras y las llevó a la casa de gobierno. Es ¿entendés? Digo, Claro, pero eso es un voto muy capitalino. Pero yo te digo, eso es un voto muy capitalino. Y acá estamos hablando de que el país, ¿no? El país fue. Yo entiendo que eso tiene un efecto. Porque el que fue a llevar piedra no viajó de Salta a llevar piedra, o sea, vive en la capital federal. Se hizo en muchas provincias y fue el 90% de la gente, según encuestas, trabajo, etcétera, se enteró lo que pasó en Olivos. El 90% de los argentinos nos enteramos de lo que pasó en Olivos. Es un dato tremendo, como también es tremendo la gente que se quedó sin trabajo, la gente que se vio que de pronto no le daban más el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y se quedó sin la plata que necesita. Aquí, la gente que se quedó sin el bolsón de comida y de alimentos que repartían, la gente que no pudo hacer changas por la cuarentena primero, después por la pandemia, porque no estaba habilitado la economía básica de la costa, que es turismo y construcción básicamente. Digo, creo que son muchos factores que se dieron cuenta. También, obviamente, no descarto lo que vos comentabas, las internas en el frente. Los movimientos sociales estuvieron, digamos, a lo mejor son pequeñas cosas que hacen un todo, digo, ¿no? Tal vez el voto de los movimientos sociales, ¿no? Algunas desconformidades dentro del frente, digo, todo suma, ¿viste? Y me parece que también hay una franja etaria que no fue a votar, ¿no? Y que entendía que era el cohete porque no definían nada, ¿no? Entonces, digo, también está eso, ¿no? Entonces vos podés ver claramente que en Juntos, que sí definía cosas,
Bueno, hubo un nivel de participación más interesante. Me dicen acá que nos tenemos que ir ya. Así que, Bueno. a modo de conclusión, empezamos hablando de economía, terminando hablando del resultado electoral. Y de la vida, es la vida misma, es la vida misma. Muy bien. Digamos, hoy, a ver, va a salir inflación en estos días, teóricamente va a ser la menor del año, 2,7%, eso es bueno para Guzmán. No sé si le va a alcanzar al ministro para que su silla no tiemble como está temblando ahora. Ahora, por otra parte, responsabilizarlo a Guzmán por la derrota electoral es un disparate. Si hay ministros con poco poder en la Argentina, bueno, todos los ministros tienen poco poder, pero el ministro de Economía está pendiente, digamos, él hizo un esquema, dice, si no arreglamos con el fondo, hermano, estamos en el horno, como yo te comentaba antes. Bien. Y eso está pendiente de las elecciones. Ahora, ¿van a aprovechar ahora para apurar la firma? Y yo no sé, yo tengo mis dudas. Oscar, un gran abrazo. Nos reencontramos el jueves. Igualmente, un gran abrazo y nada, yo qué sé. Hasta luego. Hay que hablar con la gente y preguntarle por qué votó como votó. Somos Radio Noticias.